Era una noche normal, como cualquier otra noche. Recuerdo haber despertado abruptamente a las 2 de la mañana y no poder dormir nunca más. Una situación muy extraña porque nunca sufrí de insomnio. Me molestaba abrir la cortina por las mañanas para ver el sol y solo quería seguir durmiendo, con un cansancio extremo que no podría saber describir. Salir de la ducha y secarme a los 5 minutos de estar sudando nuevamente, con las piernas tiritando, el cansancio extremo que sentía, dormirme sobre el escritorio de mi trabajo a las 9 de la mañana sin poder despertar, eran cosas muy raras, muy extrañas que le empezaron a suceder a mi cuerpo. Sentía mucho dolor, un dolor quemante, como si tuviera llagas en el cuerpo. De hecho, ni siquiera soportaba la ropa que llevaba en ese momento. Eso me sucedió cuando tenía 37 años, hace exactamente 20 años atrás, con una carrera en ascenso en la compañía donde trabajaba. Supe que algo andaba mal. No sabía qué, pero estaba segura de que mi cuerpo algo le pasaba, algo tenía y yo no lo podía explicar. La angustia de no saber qué tienes para poder sanarte y mejorarte y sentirte mejor hace que generes ansiedad y frustración, lo que me hizo acelerar el estrés y aumentar los dolores que tenía en ese instante. Ahí comenzó mi búsqueda y peregrinaje, sin frutos por cierto, por encontrar una respuesta lógica a todos estos síntomas tan extraños y reales que sentía. Y digo reales porque para muchas personas no existían. Incluso profesionales del área de la salud que me vieron, 25 médicos, y para ser más exacta, neurólogos, psicólogos, traumatólogos, kinesiólogos, médicos de medicina general, reumatólogos, etcétera, etcétera. Pasé por todas las especialidades. El diagnóstico de algunos médicos fue: usted es hipocondríaca. Otros me decían que tenía una depresión profunda no tratada y otros que era psicológico. Y por último, que estaba muy estresada. La solución: tomarse vacaciones y ansiolíticos, entre otros. Miles de exámenes sin ningún mal, entre comillas, resultado. Era tan frustrante saber que estaba enferma, pero no saber de qué. Obviamente, a esas alturas, las relaciones con el entorno también se dañaron, porque nadie entiende qué le está pasando a tu cuerpo, menos a la persona. Un día después de mucho tiempo de vivir con dolor constante, insomnio, fatiga crónica, veo en televisión un reportaje en televisión de una periodista que hacía investigación en el área de la salud. Y ella explicaba los avances científicos que había disponible, prácticamente cosas nuevas, extrañas. Ella se llamaba Patricia Espejo y de hecho recuerdo muy bien su nombre porque me llamó la atención. Y era en una clínica de Santiago, la capital de Chile, ¿cierto? Donde yo al instante pedí una hora porque ellos explicaban que las maquinarias que tenían trataban el túnel carpiano. Y a mí se me ocurrió que el dolor que yo tenía podría tener relación con algo así. Aún recuerdo haber llegado a esta consulta con una carpeta repleta de exámenes y muy cansada, como ya era usual en mí, y llena de dolores por todas partes del cuerpo. Después de una larga consulta con la doctora, la neuróloga, más de una hora, y de hacer exámenes clínicos y de rigor, la doctora me dice: siéntese. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya sabemos lo que usted tiene. Se llama fibromialgia. Y la segunda es que quedará inválida. Y con el tiempo no podrá desarrollar nada de lo que usted hace. Ni trabajar, ni hacer deporte, ni una vida normal. Porque de a poco se va a ir quedando más y más inválida
y no se va a poder levantar de una cama. Hasta la palabra me sonaba extraña, ni decir lo que me dijo la doctora, porque incluso la palabra es difícil de pronunciar. Fue entonces cuando la misma neuróloga me sugiere comenzar un tratamiento con un cuerpo multidisciplinario de médicos. Un traumatólogo, reumatólogo, anestesiólogo, psiquiatra, con ella misma, que era neuróloga. Sin más alternativas, me entregué al tratamiento tradicional que ella sugirió y por supuesto que de pasada tengo que decir que algunos de esos médicos, en su gran mayoría, resultaron ser un gran apoyo que ya les iré contando más adelante. No tenía nada más que hacer, ya estaba entregada a la medicina tradicional para poder aliviar el dolor y las causas de la fibromialgia. Entonces mi vida de ahí en adelante dio un vuelco y cambió abruptamente. No fui más a trabajar y partió un largo camino por buscar alivio al dolor que a esas alturas ya no era solo físico, sino emocional. Era como que también dolía el alma y alejaba a las personas que yo quería. Y cómo no, si cuando te duele algo no quieres estar con nadie, solo quieres tu cama y que nadie te hable. Imagina dolor constante 24 horas al día, 7 días de la semana. Nadie puede sobrevivir a esa vida. Así partió entonces mi largo camino de fármacos, entre ellos fluoxetina para la depresión, pregabalina para controlar el dolor, modafinilo para despertar, tramadol para el dolor, clonazepam como ansiolítico, hipnótico para dormir. Ese era el cóctel, entre otros de mis medicamentos que además el anestesiólogo hacía infiltraciones en mi espalda con corticoide cada cierto tiempo. Así viví por años sobreviviendo, digo yo, y luchando con los sistemas de salud que además del dolor físico no responden con el pago de las licencias médicas, lo que hacía aún peor la situación. Sin poder pagar a tiempo las cuentas, significó que obviamente caí en muchas deudas y eso acelera los dolores, acelera el estrés y hace también que el entorno no quiera estar contigo. Cada cierto tiempo además se ahondaban las crisis de dolor, por lo que tenía que irme a la clínica para que me inyectaran algún medicamento más fuerte, como por ejemplo morfina, me imagino que era, porque ya no había nada que pudiera parar el gran dolor que sentía en el cuerpo. Bueno, más adelante les contaré una teoría que tengo respecto de por qué las personas caemos en este plan, entre comillas, de caer a una clínica para que te atiendan. Creo que está relacionado con la mente y con el querer que te toquen, que te quieran, que te hagan algún cariño. Así entonces transcurrieron varios años de mi vida. No recuerdo exactamente cuántos, porque creo que hay espacios de tiempo que mi cerebro borró y no tengo mucha conciencia de ello. Creo que fueron más o menos 3 y ya a esas alturas mi cuerpo comenzó a hacer reacciones propias de los fármacos, evidentemente. Una de ellas, por ejemplo, era que despertaba 2 o 3 veces por la noche empapada en agua porque sudaba por los efectos del antidepresivo. Tenía que cambiarme la ropa, el pijama, y volvía a acostarme y tratar de dormir, de conciliar el sueño, y volvía a suceder, y volvía a suceder, y volvía a suceder. De tal manera que era un círculo vicioso. Por una parte aminoraba los dolores, pero por otra parte seguían los efectos secundarios de los medicamentos. La guinda de la torta, como decimos en Chile, fue cuando mi psiquiatra, el doctor Sergio Zamora, a quien admiro y agradezco profundamente todo lo que él hizo por mí, me explica y me dice que es necesario hacer un TAC cerebral debido a mi desgaste cognitivo
del sistema cognitivo, especialmente en lo que a memoria inmediata se refiere, lo cual causa la fibromialgia. Y esto tiene que ver con la concentración. Entonces, cuando hacemos el examen arroja que tengo un deterioro físico en mi cerebro de una persona de 80 años. Y eso fue, wow, terrible, porque para alguien que tiene 37 años, que está con un cerebro de 80 años, es lapidario. La frustración llegó cuando, junto con eso, yo leo en su libro, El humano amenazado, que él explica que las neuronas que se mueren por falta de sueño y por acumulación de dolor y de agotamiento ya no se recuperan nunca más. Por lo tanto, la frustración y la pena que ya sentía a esas alturas era terrible. Paralelamente a esto, yo había estado intentando leer este libro del doctor, donde decía que podía existir la posibilidad de recuperar el sistema cognitivo siempre y cuando uno pudiera hacer un tratamiento con una neuropsicóloga, de tal manera que le puedas enseñar a trabajar a las neuronas que prácticamente han estado de adorno por mucho tiempo, puesto que las anteriores ya no se recuperan. Imagínate a que a los 37 años te digan que ya tus neuronas no se van a recuperar nunca más. Por supuesto que ese proceso era muy difícil, era muy caro, era muy costoso. Pero el doctor me sugirió que siguiera haciendo ese tratamiento, así que partí inmediatamente con una neuropsicóloga. También me sugirió algo que hasta el día de hoy hago. Él me dice que dentro de las cosas que tenemos que hacer los seres humanos es activar las falanges, porque las falanges están directamente relacionadas con tus neurotransmisores en el cerebro y que por lo tanto si yo empiezo a hacer manualidades voy a poder activar estos neurotransmisores como la serotonina. Y así lo hice, empecé a pintar y a hacer manualidades y entender que eso puede mejorar tu calidad de vida, hace que las cosas también sean distintas. Y hoy día entiendo por qué las manualidades son tan importantes, que no tienen que ver solamente con el manejo del estrés, sino que tiene que ver con algo físico y con entender el manejo del dolor. Cuando estaba en ese proceso, y cada vez peor, con todos estos medicamentos y con estos efectos secundarios del medicamento, pensé en algún minuto que no podía seguir viviendo así. Por lo que mi reflexión fue, acá tengo dos caminos, o sigo enferma o me sano, porque yo así de adulta no voy a llegar en estas condiciones. Y contra todo pronóstico tomé la decisión de sanarme y comencé otro camino en búsqueda de cuánta terapia podía encontrar. Y en ese andar encontré las maravillosas flores de Bach con una mujer encantadora, Silvita, que ya en esos entonces tenía 80 y tantos años. Ella era una mujer reflexiva, inteligente, amorosa, encantadora. Ella me terapió con estas flores de Bach, ella me hizo reflexología, ella me entregó cariño, comprensión y me enseñó una terapia que en esos años ya ella hacía, que se llamaba tapping, que también les voy a contar más adelante. Me habló también de que existía un tipo de medicina que se llama ortomolecular y cómo este ayuda a cuidar las células y que las protege. Y que existía un médico en Chile que se dedicaba a este tipo de medicina, me mostró su libro, me lo recomendó y como pude en ese entonces intenté leerlo. Al mismo tiempo comencé a estudiar varias páginas que estaban relacionadas con la fibromialgia en España, en Cuba, en Alemania, y empecé a entender la importancia de nutrir la célula, de nutrir el cuerpo, de hacer un cambio de vida, de hacer un cambio de actitud y de forma de pensar. Ahí comenzó entonces
mi largo camino hacia la recuperación. Entonces, de estar sin poder caminar, sin poder dormir, con mucho dolor constante, con fatiga crónica, y estar en esas condiciones a la vida normal que llevo hoy día, después de 20 años. Hoy día tengo una vida absolutamente normal, me levanto muy temprano, hago deporte, hago pilates, tengo un trabajo muy exigido, no tomo ningún medicamento para la fibromialgia, eh, rehice mi vida, me volví a casar, realizo manualidades, tengo una empresa, tengo un proyecto, tengo un futuro, hago certificaciones que me permiten ayudar a otras personas. He desarrollado una metodología para ayudar a las personas con fibromialgia que están incluidas en este protocolo. Disfruto la vida, disfruto de verdad porque ya no vivo con dolores, no vivo con fatiga crónica. Quiero dejar un legado a todas las personas que lo han pasado tan mal con esta enfermedad, que no saben qué hacer, que no tienen explicación ni solución desde la medicina alópata. Y con ese fin es que les cuento mi historia para que todo el que esté padeciendo esta enfermedad o su familia entienda que sí hay solución y entienda que sí pueden tener una mejor calidad de vida. Esta es mi historia.